De eso te iba a preguntar, ¿no? Porque se habla mucho de que la decadencia imperial de Roma está muy vinculada con el pan y el circo, y el pan y el circo también muy vinculada con la crisis económica y la necesidad de mantener al pueblo más o menos anestesiado en medio de esa crisis económica. De hecho, bueno, está el vídeo este tan viral de Jesús Huerta de Soto, de que Roma cayó por el socialismo. Bueno, quizá hablar de socialismo en esa época, desde luego, es precipitado, pero ¿cuánto hay de cierto en que el inflacionismo, los controles de precios, terminaron desestructurando la economía romana y, por tanto, debilitándola? Yo creo que el control de precios viene tarde. El control de precios ya viene cuando hay un desastre, pero bastante fuerte. Al menos en Roma es así. Y creo que en general en los desastres monetarios, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, o sea, es una medida de emergencia contra un problema que has generado antes. Muy previo. Previo. Pero es la peor solución a un problema que has generado tú, pero bueno. Entonces, desde este punto de vista, sí, estoy completamente de acuerdo con la tesis de Huerta Soto. No tiene sentido llamarlo socialismo, pero sí es un igualitarismo bastante fuerte. Los emperadores romanos estaban preocupados por lo que había pasado en el final del periodo republicano. El final del periodo republicano fue trágico, vamos, se cargaron a toda la élite republicana. El gobierno republicano era un gobierno que, aunque pasaba por el filtro de elecciones, era un gobierno aristocrático. Sí. Manejaban 100 familias, manejaban Roma y la manejaban bastante bien. O sea, además, luego ya podemos argumentar si qué desastre, que es democrático o no, lo que tú quieras, pero Roma funcionaba bastante bien. Pero generaba un problema por participación política, porque estaba muy cerrada la participación política. Entonces hay una serie de guerras, hay unas revoluciones de los hermanos Graco que inician los hermanos Graco, pero que van a durar más de un siglo y que hay gravísimos desórdenes y la estabilidad romana, por ejemplo, que no pudiera entrar, los ejércitos de Roma no podían entrar en Roma, porque se entendía que el ejército es peligroso. Los romanos lo entendían perfectamente. Sí. El ejército es peligroso y como los dejemos entrar aquí, van a acabar con nosotros. Claro. Pues bueno, hay un caso que es el de Sila, que si no lo saludabas por la calle, te mandaba a la guardia suya y te mataba. Un dictador de lo más sanguinario, vamos, un desastre. El tipo de gente que las instituciones de la República habían conseguido frenar, que no llegaran esos al poder. Bueno, pues esos llegan al poder, pasan por la espada a toda la élite republicana y claro, los nuevos gobernantes están preocupados. Tenemos que tener a la plebe contenta. ¿Cómo tenemos a la plebe contenta? Desde ese momento el propio Julio César ya lo hace, otro dictador. Sí. Vamos, la doctrina del tiranicidio de la Edad Media está vinculada. Está vinculada, tiene muy, muy en mente a Julio César. Y bueno, al final lo que termina ocurriendo es que compran a la población con pan y circo. De hecho, se daban en la ciudad de Roma. Luego Caracalla en el siglo II lo va a extender a prácticamente todo, a grandes ciudades, a varias ciudades del imperio, no a todas, pero a muchas ciudades del imperio, pero hasta el siglo II en Roma les regalaban el pan a la gente. Y no solamente les regalaban pan, les regalaban muchas veces dinero o harina directamente para que pudieran hacer ellos el pan o incluso lo vendieran o lo que sea. Entonces sí había un sistema pues clientelar, clientelar que a veces, pues a los que nos gusta la historia decimos, se parece un poco a lo que estamos viviendo ahora. Y el circo, pues eran los espectáculos de gladiadores que eran carísimos, carísimos. Era, o sea, que eran pues eso, multitudinarios, seguro que eran un espectáculo para ver lo que tú quieras, pero carísimos. Entonces, esto había que pagarlo de alguna manera. Y es verdad que el gasto militar siempre fue el gasto más fuerte el gasto fiscal más fuerte de Roma, tanto en el periodo republicano como en el periodo imperial. Pero el diferencial, porque se mantuvo bastante estable a lo largo, evidentemente en guerras crecía, pero se mantuvo bastante estable a lo largo de los años, el gasto militar. El hecho diferencial eran el extra. El extra que terminó por hacer un descuadre constante, como el que vivimos ahora en las cuentas públicas entre los ingresos y los gastos, fue la política de pan y circo. Por lo tanto, sí tiene todo el sentido del mundo lo que dice Huerta de Soto, que la política de pan y circo es lo que generó el declive monetario y de ahí el declive de civilización. Entonces, ¿cómo se financiaba ese pan y circo? El pan y circo primero se estuvo financiando durante el tiempo que se pudo con conquistas. Pero llegó un momento que las conquistas pararon, sobre todo a partir de Trajano. Trajano, que es el emperador, muchos dicen el emperador español, el emperador hispano, ¿no? Es el último gran emperador que hace conquistas. Entonces, a partir de ahí, el imperio pasa de ser expansivo
a estar bloqueado, es decir, tenías pues básicamente lo que tenías es recursos externos que quitabas a otros. Claro. Y cuando se te paran los recursos externos, hubo mucha reticencia y mucho miedo a subir los impuestos. Porque una subida de impuestos, esto pasa lo mismo hace 2000 años que ahora, la subida de impuestos son impopulares y el gasto es popular. Claro. ¿Cómo cubre? Si tú quieres tener gasto y no hay ingreso, ¿qué haces? O sea, no hay mucha capacidad de hacer y no había mercados de deuda pública ni grandes mercados de capital, aunque sí había un mercado incipiente de capitales, pero no de deuda pública, en el Imperio Romano. Entonces, lo que hicieron fue acudir a la moneda. Y acudir a la moneda es devaluarla. Históricamente se había devaluado la moneda en guerras, siempre, y casi siempre en guerras de supervivencia. Por ejemplo, con Cartago se hizo, cuando estaba Aníbal paseándose por toda Italia con los elefantes, pues ahí se hizo, o sea, ahí se le metió mano al denario. Pero típicamente después, rápidamente lo recuperaban. Lo que empezaron a hacerlo fue, en vez de en estos eventos de vida o muerte para la entidad política, hacerlo constantemente. Entonces, aproximadamente desde Nerón lo empieza a hacer, lo hace muy poco, pero no se pasa, o sea, lo hace, pero el resto de gobernantes lo mantienen, pero sobre todo a partir de Marco Aurelio, que es ya el momento donde ya decae, claro, todos los historiadores dicen, después de Marco Aurelio, Marco Aurelio ya está decayendo, clarísimamente. Lo que pasa es que como Marco Aurelio cae bien a los historiadores, porque es el emperador filósofo, el que no quería participar, o sea, realmente es un tipo que no quería participar del gobierno y casi que le obligan. Entonces, pues todavía se le tiene en buena estima y dicen, bueno, fue después, pero las pestes fueron anteriores, vamos, las pestes fueron en momentos de Marco Aurelio. Pero Marco Aurelio era un tipo realmente era un tipo muy prudente, y lo que hizo fue, en vez de incrementar gastos o impuestos, lo que hizo fue vender el tesoro real, vender hasta cuberterías o sea, dijo, si tengo que aguantar esto como sea, lo que voy a hacer es aguantarlo, voy a enajenar activos de que tenga el emperador. Entonces, y eso fue lo que hizo. Sus descendientes, pues bastante, gente sádica, vamos, lo peor de lo peor, que llegó ahí al poder. Por cierto, Marco Aurelio puso a su hijo, que no lo hacían los emperadores anteriores. Adoptaban hijos para tener un buen gobernante. Él... tendrá cosas buenas, pero esa no salió bien. Y no salió muy bien, efectivamente. Entonces, ya a partir de ahí, lo que empiezan a hacer los gobernantes es a financiar primero su ascenso al poder y después su compra tanto de la Guardia Pretoriana, que era peligrosísima, era la que se cargaba, la que ponía y quitaba a los emperadores, como a la propia población, con devaluaciones monetarias. Entonces hubo devaluación monetaria tras devaluación monetaria tras devaluación monetaria. Y en un primer momento, como pasa en estas variables económicas que muchas veces tienen tanto retraso, no se nota. Y como no se nota o la inflación es pequeña, no duele. Y como no duele, lo haces. Y como no lo haces, el siguiente lo hace más. Y como el siguiente lo hace más, empieza a notar un poco más. Pero como no está tan claro la causa-efecto entre la política pública y el resultado de la política pública, porque hay muchas cosas pasando a la vez, un sistema complejo que está alimentado de muchas variables y que además tiene retrasos en la variable, entre que tú haces algo y que ese algo tiene efecto, tiene mucho retraso, pues no era la causa, no parecía la causa. Entonces lo siguen haciendo y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo, hasta que ya llega un momento, sobre todo a partir de la mitad del siglo III, que a partir del 250 o 260, que la inflación se dispara. Pero ya se dispara, es una cosa ya patente, que vas a pagar algo y al año siguiente vale mucho más, no un poco más, como lo que nos ha pasado en 2020. Sí. O sea, ya se daban cuenta, esto es un tema monetario, y la moneda ya no es de plata, ya está ennegrecida. Los llamaban, bueno, eso fue luego en la Edad Media, lo llamaban los denarios negros, porque empiezan a tener mucha aleación y ya casi no tienen plata, y como no tienen plata, pues se ennegrece la moneda. Como con la moneda de Bellón española. Como la moneda de Bellón española, igualito.